Hola, bienvenidos a mi canal. Finalmente voy a seguir con la serie de videos de Supernatural. Recuerden que voy a estar subiendo videos todos los días por el especial de los 100.000 suscriptores. Gracias por todo el apoyo. Y ahora sí, empecemos con el video. Los cambiaformas son una especie de monstruos que pueden tomar la forma de cualquier ser humano. Se crearon gracias a la madre de todos los monstruos, Eva. Se sabe que el primer cambiaformas en toda la existencia fue el Alfa Cambiaformas, quien aparece en la temporada 6 de la serie. La edad del primer cambiaformas sigue sin estar clara, pero las historias de sus hijos tienen alrededor de miles de años. Es probable que el Alfa haya estado vivo desde la última vez que su madre pisó la Tierra. Este Alfa le ha enseñado a sus hijos a mezclarse con la humanidad, y a medida que la tecnología avanzó, ellos también lo hicieron. Pudieron en algún momento ir cómodamente bajo tierra, hasta que pasó tanto tiempo que el mundo los consideró un mito. Estas criaturas han sido encontradas por cazadores, y también por los protagonistas Sam y Dean. Son criaturas parecidas a los humanos, aprenden a cambiar su forma para parecerse a quien quieran. Cuando obtienen la forma de una persona, pueden aprender toda su vida, desde la infancia, pero esto lo pueden lograr algunos. Hay algunos cambiaformas que pueden obtener información reciente. Debido a que comenzaron como humanos, los cambiaformas pueden tener impulsos y vicios humanos, como la codicia, la lujuria, etc. También podría decirse que son los monstruos más humanos que existen, debido a que tienen impulsos y deseos humanos. Los cambiaformas no son impulsados por un instinto como los vampiros y los hombres lobo, en cambio cometen sus actos por elección. Cuando un cambiaformas toma la forma de la persona que elige, muda su piel, dientes y uñas. Cuando cambia la apariencia de la persona, acceden a los pensamientos de la persona que están imitando. Se sabe que algunos cambiaformas cambian de forma en cuestión de segundos, mientras que otros tardan varias horas. También pueden adoptar la forma de personajes ficticios o características inhumanas, como colmillos de vampiro o garras de hombres lobo. A diferencia de la mayoría de las otras especies de monstruos, los cambiaformas no parecen ser capaces de sentir a otros de su especie, incluso cuando conocen al cambiaformas en cuestión, y esto lo vimos en una ocasión en la serie. Mientras que algunos cambiaformas parecen simplemente cambiar de apariencia y nunca se conforman con una apariencia permanente en particular, otros de la especie parecen tener una apariencia preferida que usan cuando no se hacen pasar por otra persona. No está claro si esta forma es simplemente una que les gusta o, dado que nacen naturalmente y crecen como humanos, es su apariencia original. Estas criaturas tienen ciertos poderes y habilidades. Primero, obviamente pueden cambiar de forma, y esto significa que adoptan la apariencia física de una persona viva o muerta, y obtienen todo, incluidas las huellas dactilares y el ADN. También pueden imitar heridas, incluso unas muy graves. Además tienen regeneración. Aquellas heridas que no sean tan graves se curan. Incluso pueden reemplazar partes del cuerpo como orejas o un pedazo de piel. Los cambiaformas tienen un vínculo telepático con las personas a las que imitan, lo que les permite descargar la memoria y los pensamientos de esta persona mientras esté viva, lo que explica por qué mantienen vivas a sus víctimas. Además, la mayoría puede imitar la voz de la persona que están imitando, y también tienen super fuerza. Gracias a esto pueden dominar y matar fácilmente a los seres humanos. Uno fue capaz de destrozar a una mujer con sus propias manos mientras tenía la forma de un niño pequeño. También contienen invulnerabilidad, es decir, no se ven afectados por la mayoría de lesiones físicas, a menos que sean causadas por plata. Además son capaces de correr más rápido que los humanos. En varias ocasiones, los cambiaformas han logrado escapar fácilmente de sus perseguidores. Y por último, poseen reflejos más rápidos que los humanos típicos. Además de estas habilidades, también tienen debilidades. La primera es la plata. Pueden ser asesinados por una bala de plata en el corazón. Las lesiones causadas por la plata son increíblemente dolorosas para ellos, mientras que el contacto con un objeto de plata quemará a un cambiaformas. Después se encuentra la llamarada retinal, es decir, una cámara puede identificar que es un cambiaformas porque básicamente ellos tienen como un destello en los ojos, lo que significa que los pueden identificar fácilmente a través de cámaras o algún video. Después se encuentra el iridio. Es capaz de dañar a los cambiaformas y más que nada al alfa. También el Bamptonita los puede matar. Es la sangre humana que ha sido infectada con la de los leviatantes, unos monstruos antiguos que sirvieron como las primeras bestias de Dios. También el spray de pimienta también les puede hacer daño, pero se pueden recuperar rápidamente.
Al igual que ciertos fenómenos sobrenaturales, ciertos animales como los perros pueden sentir a los cambiaformas independientemente de la forma que adopten. La vista de uno convirtió a un perro de inofensivo a vicioso, mientras que la presencia del alfa hizo que varios perros aullaran. Sin embargo, esto no parece aplicarse a todos los cambiaformas, ya que algunos fueron vistos cerca de perros y permanecieron perfectamente tranquilos, así que depende del cambiaformas. Como la decapitación pudo matar al alfa, lo más probable es que decapitar a cualquier cambiaformas lo mataría. Además, se puede matar a los cambiaformas arrancándoles el corazón. Y por último, las explosiones también los pueden matar. ¿Qué opinan de los cambiaformas? Los invito a dejar un comentario dando su opinión. Muchas gracias por ver y nos vemos mañana con otro video.